Andrés, estás con la imagen volteada. Sí, sí, Eso. estoy aquí. Vamos a poner esto entonces. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro Cine Club Cine y Cola. Comenzamos este nuevo año 2022 con un documental, Welcome to Chechnya, de 2020, del director David France. Este director realmente es muy joven. Esta se convierte en su tercera película, generando o cerrando mejor una trilogía que comenzaría en 2013 con una película que se llama How to Survive a Plague, que es una mirada a cómo se ha hecho el seguimiento o cierta discriminación que hay con los enfermos de SIDA en Estados Unidos. Luego seguiría en 2017 una película que se llama The Death and Life of Marsha P. Johnson. Esta película tuvo una representación muy importante en el Festival de Tribeca y es la historia o el seguimiento, también documental, todos son documental, a una activista, una líder LGBT afroamericana y que pues también sufrió mucho durante todo su proceso. Es decir, su temática LGBT, esas persecuciones, termina siendo lo central. Y esta tercera película, que es Welcome to Chechnya, donde conoce este par de activistas, de chicos, se involucra, comienza a acercarse a este proceso y pues va descubriendo como toda la olla a presión. Una película que estuvo nominada al Oscar junto con su primera película, ha tenido ya 2 nominaciones a Mejor Documental, y en el Sundance también estuvieron estas 2 películas nominadas a el premio del Gran Jurado. Entonces, digamos, bueno, Welcome to Chechnya también tuvo un recorrido bastante amplio por diferentes festivales ya de otra línea, Miami, Chicago, en fin, pero digamos que estos 2, que son los principales en la movida hoy, le dieron mucha relevancia, mucho protagonismo, de ahí a que pues, algunos nos hayamos acercado a querer curiosear y que pues a la final, eso lo voy a dejar para mi intervención al final, esa idea de querer impactar con la temática, con lo que está sucediendo, pues al resto del mundo. Entonces de ahí que las premiaciones o que estas figuraciones en festivales importantes pues sea vital para cumplir ese objetivo en la película. Entonces, pues nada, comenzamos con de una manera tradicional en este documental. Su narrativa es bastante clara en cuanto a entrevistas, desarrollo de historias, personajes y sin una voz en off, muy pocas, digamos, insertos de esos elementos narrativos necesarios para comprender ciertos aspectos, algunas leyendas o sí, títulos que nos generan ese contexto, pero que en definitiva se desarrolla de una manera muy transparente, tranquila, desde lo narrativo. No estoy hablando de lo temático, desde lo narrativo. Es una película que, si bien no tiene esas sorpresas, grandes giros, porque desde el primer momento ya vemos la dureza, lo crudo de la temática, entonces digamos que no se presta mucho para hacer ciertos juegos narrativos, sí nos permite ir conociendo por lo menos unas historias centrales con las cuales se va desgranando todo ese contexto álgido de Chechenia y esa persecución que hay alrededor de la comunidad LGBT. Entonces, termina siendo un documental muy fuerte, muy crudo en cuanto a la temática que está denunciando, y creo que es una sorpresa para Occidente, para muchas audiencias, en cuanto a que es una temática que uno no piensa que puede estar pasando, que está sucediendo en este momento, que en plenos 2020, 2021, el momento donde se hace la película, se esté viviendo este tipo de persecuciones, esa represión, ese maquillar, y definitivamente siguen existiendo estados, gobiernos que parecen fantasía, o sea, que de verdad gobiernan con unas leyes que es de otro mundo. Y pues bueno, es enfrentarnos inicialmente a esa sorpresa, el descreimiento de lo que es posible a través de esta historia. En algún momento a mí me recordó mucho, la vi relativamente hace pocos meses, esta miniserie documental, si no estoy mal, de Netflix, de Manual para Dictadores, y donde cada uno de los capítulos pues era enfocado en uno de los dictadores y en uno de los
tips o de los recursos que debe implementar un dictador para llevar a cabo pues, su función. Y recordaba varios, como por ejemplo, tener ese chivo expiatorio. Entonces, la comunidad LGBT se convierte en este momento en esa a perseguir, y que todo el resto de la sociedad se convierte como en monotemático: es el demonio, con ellos es que hay que enfrentarse, en fin. Lo otro es controlar los medios, asfixiar las libres comunicaciones. Entonces eso permite mucho control, excesivo control, y obviamente tener de la mano a las Fuerzas Armadas. Entonces, así ese paralelo es como, en definitiva, desde lo histórico muchas veces es más fácil ver esos síntomas, ver cómo determinado dictador en algún país hizo el manual, sí cumplió como esas reglas de juego, pero otra cosa es verlo como en acción, en la historia en vivo, en ese presente en el cual se están desarrollando los hechos, y que en definitiva pues lo que están haciendo es un Estado bastante coercitivo en cuanto a libertades. Me resulta bastante impactante, sobre todo pensar que eso está tan presente, tan vivo. Ah, la película comienza con una escena bastante impactante, o un caso bastante impactante, que es el de esta chica, Anya, si no estoy mal el nombre, donde ya nos narró dramáticamente, pues a través de la llamada telefónica: me descubrieron, me descubrió un tío, me está pidiendo relaciones sexuales, y no le va a contar a mi papá. Si le cuenta a mi papá, que es además un superpoderoso en el país, pues me va a matar. Y cuando se dicen esas palabras, rápidamente nos aclaran: no son exageraciones, no es un drama exagerado de esta chica, sino que son hechos, y es así. Y ya con ese primer testimonio, con ese primer caso, creo que engancha suficiente al espectador para empezar a tratar de entender la realidad, qué está pasando, quién es esta chica, y si es el único caso, pues, o sea, si estamos ante un documental de un caso muy dramático, y no, lo que vamos descubriendo es que es algo sistemático dentro de esta sociedad, y que se convierte en pues, una problemática muy fuerte. Entonces, desde el primer momento hay un gran gancho. Luego rápidamente empezamos entonces a conocer a estos líderes, a David y Olga, que son los que nos empiezan como a narrar, a contar tanto lo histórico, en qué momento se desarrolló o comenzó esta persecución, y ese presente de tener esta casa refugio donde pueden ayudar, y han ayudado a múltiples personas pues a salir, a escapar de este asedio. Ahí, digamos que, aunque me resultó muy interesante, me faltó algo más desde lo histórico, que lo cuentan como una anécdota: sucedió en una redada y iban por drogas y terminaron encontrando esto y se volvió una bola de nieve. Me faltó como algo más detallado, no sé, o casos más puntuales, o cómo fue que se organizó las comunicaciones y los militares para ejecutar esa persecución. Aunque sí hacen algo muy interesante, es muy fuerte también, y es como partir ciertos capítulos a lo largo de la película con esos pequeños videos reales de cámaras de seguridad, o sí, de grabaciones de esa violencia cruda, exagerada, de la persecución en esa realidad, ahí sin filtro. Ahí es donde nos damos cuenta que efectivamente, cuando esa bola de nieve comienza, pues nada, empiezan a suceder realmente hechos espeluznantes. Y esa otra, entonces, por un lado, el eje histórico, y por el otro lado, entonces, tenemos los casos, lo que va sucediendo, las personas que van llegando alrededor del contacto de: mira, necesito ayuda, y se pasan el teléfono y van llegando a esta casa. Creo que de igual manera, pues el alto riesgo que eso implica, que en algún momento sean descubiertos, que un policía infiltrado se haga pasar por alguno de ellos y termine metido en esa casa y descubriendo todo. En fin, creo que hay unos elementos que, como es una historia viva, es decir, es un presente que se está construyendo, pues muchas variables pueden suceder, pero por lo menos desde lo que nos narran, nos dejan constantemente esa tensión, esa incertidumbre, y sobre todo ese miedo que están viviendo los chicos y chicas que llegan a esta casa, al punto del intento de suicidio, el sentirse tan desorientados, no saber cuál es su destino, su siguiente paso, la incertidumbre del tiempo, el pedir las visas y que eso se puede ir alargando, en fin, las diferentes situaciones que se ven. Entonces, digamos que como estructura, que por eso decía, es tradicional, es regular, la manera como se van narrando los hechos de la película, sí nos va dejando claridades
y situaciones escalofriantes. Y a medida que nos empiezan a perfilar las historias principales de este chico, la chica y algunas como la del cantante y otras que van surgiendo por ahí, pero estas dos centrales nos van dando también como ese punto de referencia por qué es el miedo o cuál es la angustia que están viviendo. Y vuelve y juega hacia el final retomar esta reflexión, pero la idea es cómo, a pesar de ser un contexto lejano y posiblemente una historia que pareciera tan fantástica, sí logran conectar con el espectador en cuanto a ese asedio, esa angustia, ese miedo, a ser empáticos frente a ese dolor que están viviendo quienes están perseguidos en este caso. Un elemento que desde lo primero que nos dice el documental es que algunos rostros han sido modificados por CGI, por efectos especiales. Entonces, ese elemento, los efectos especiales, cuando sirven para algo, cuando están diciendo algo, cuando acompañan la narrativa para mostrarnos algo, pues resulta fantástico, me resulta fenomenal. Esa idea de cómo la pequeña transformación de los rostros, que en algunos puntos es muy notorio, con los fondos se ven esos silueteados de las caras, algunas narices se deforman, en fin, o sea, no es que pretendan hacer un CGI perfecto, sino todo lo contrario, que nos está recordando que hay un filtro ahí, que hay una máscara digital que es para cuidar la identidad de estos chicos, porque posiblemente estén perdidos en algún pueblo de un país europeo y hasta allá pueden ser perseguidos. Entonces hay que tener cuidado con su identidad. Eso me pareció de entrada es muy fuerte. Yo no lo entendía, se me genera esa curiosidad de cómo así, o sea, se va a notar o qué tan distintos serán realmente. Decir, les cambian las cejas, un poco la forma, un poco la nariz, que es de lo que más cambia el rostro, pero hacia la mitad de la película, un poco más adelante, cuando se revela el real rostro de este chico, que además es un morfo precioso, de pasar a la máscara digital que teníamos en esa rueda de prensa y se transforma o nos dejan ver el rostro real de este chico. Wow, o sea, es que hay un trabajo muy bien jalado en ese efecto especial, pues porque el chico que veíamos era un guatemalteco, o sea, parecía una persona, tenía como un aire muy latino y termina siendo nada, lo más ruso, lo más Europa del Este, ya sin máscaras, porque dentro de la historia se nos aclara cómo se abrió pues al mundo, se han ido con esas máscaras digitales. Wow, un efecto muy bien logrado, tanto para el cuidado de los personajes como para recordarnos, como digo constantemente, esa dualidad que está presentada en el documental. Y pues los personajes en sí, que el documental se centra mucho, siempre en este documental contemporáneo, tener unos casos puntuales que nos permiten reflejar el gran cosmos de la problemática. En este caso, entonces, este chico que ni siquiera era checheno, que termina perseguido, torturado, liberado por casi casualidades, después perseguido porque hay que callar esa voz desde ese estado perseguidor, y termina él siendo uno de los voceros principales, pero también uno de los voceros solitarios en esa lucha. Y esa lucha que entonces termina sacrificando su individualidad, su relación y su familia, y sacrificando en el sentido de todos a coger la maleta y a huir. Pienso que hay un momento cuando nos presentan la familia que es uno de esos giros dramáticos interesantes porque fue generar conciencia. Hasta ahí habíamos visto chicos huyendo y que, claro, sus realidades duras, tener que abandonar sus cotidianidades, en fin, pero este chico además tenía que arrastrar con el peso de desacomodar su familia. Cuando dice que la hermana tuvo que abandonar el novio, cuando los pequeños, pues inocentes, y aún así están metidos en un apartamento, encerrados, huyendo de un país a otro. En fin, se convierte en una situación bastante álgida y que igual algo de esa relación quedó en el aire. Pareciera que va a haber una confrontación, pareciera que su novio lo va a confrontar de alguna manera por ese salir a dar la cara. Se queda ahí como a medio camino esa discusión, pero bueno, más allá, no es el amarillismo de ver a profundidad de eso, pero sí obviamente es como cantidad de variables alrededor del personaje central que lo están presionando. O sea, imagínense lo que significa para este chico
el vivir, o sea, salir a dar esa entrevista pública que dio y el camino que debía seguir después de eso. Entonces, un personaje central que permitió narrar el paso por la casa de ese refugio donde llegaban otros chicos, esas otras mini historias que se dan allí, en fin, y el papel que cumplen tanto David como Olga, como esos líderes que de dónde se financian, cómo mueven, cómo gestionan las visas, en fin. Y la otra historia, pues es la de la chica, que nos la presentan en un momento inicial, como lo mencionaba ahora, luego queda como en segundo plano un buen tramo del documental y vuelve y aparece y ya la tienen que mover, ya ella está huyendo, esa instalación en Asia para perdido, y luego se nos diluye la historia desde lo visual, es decir, narrativamente sí nos dejan claro qué sucedió con ella, pero no hubo ese seguimiento desde el documental como tal, es decir, está en un país, posiblemente era más peligroso ir a hacer esas entrevistas y demás, pero pues nada, termina en una desaparición, una movención, en su desespero, más de 6 meses sin conseguir la visa, encerrada en una habitación, uh, no sé, o sea, una situación muy, muy, muy compleja que esta chica y pues nada, ese gran interrogante de lo que sucede al final, lo equiparan con ese cantante famoso en Chechenia que también desapareció y empezar a sumar una lista enorme de casos similares. Entonces, entre ambas historias que nos permiten ese reflejo de lo que es ese contexto en Chechenia, nos van mostrando lo personal, lo colectivo, el conflicto grande, lo personal y sus dolores y sus temores y esa frustración, o sea, es que es una situación de frustración y obviamente contrastarlo con el presidente hablando, con las declaraciones de Putin, es decir, lo oficial y cómo pues se demuestra sin ser necesariamente incendiario, sin ser amarillista por parte del documentalista, se demuestra cómo es un Estado que está maquillando y encubriendo todo este tipo de situaciones atroces. Entonces, desde ahí, pues muy complejo toda la situación que se vive en Chechenia. Bueno, me gustó mucho el título, sobre todo hacia el principio, cuando pues el bienvenido, o sea, este país tan maravilloso, gente linda, tan próspero, pero y todas esas cosas atroces que están sucediendo, muy interesante esa analogía. Y como decía, la reflexión final me lleva a tratar de entender, si bien este es un documental de denuncia y que su objetivo es concientizar, que más personas hagan conciencia de esto que está sucediendo en Chechenia, hasta qué punto lo logra. Y es cómo el cine se convierte en una herramienta, en este caso política, para generar algún tipo de movimiento que permita eso, fluir, cambiar, manifestarse, qué sé yo, que otras organizaciones se unan, que lleguen más recursos para ayudar a estos líderes, que se movilicen, pero hasta qué punto se logra. Porque mencionaba al comienzo, era muy importante su participación en los Oscar y en el Sundance. A otros festivales no tan alto impacto, pero en Estados Unidos sobre todo se dio una rotación importante y aún así no es el documental más sonado y aún así no es ese título que se tenga muy presente. Y estuvo en los Oscar y es una de las categorías, siempre lo he dicho, serias de los Oscar, sobre todo porque está muy anclada a lo que viene del Sundance. Hay una curaduría muy bien hecha para esta categoría y pasa desapercibida. O sea, es como que políticamente correcto haberla nominado, haber hablado un poco en su momento de ella, pero rápidamente se pasa la página. Claro, además en la administración Trump, donde, como nos lo decía el documental, no se aprobó ninguna visa y pues sigamos derecho, aquí no pasa nada. Son todas esas complejidades políticas alrededor del documental. Entonces, ¿hasta qué punto el cine si se puede convertir en esa herramienta política que movilice ideologías o personas e incluso pongámoslo o aterricémoslo mucho más a un contexto inmediato nosotros? Listo, no conocíamos el documental, nos acercamos a él, nos puede impactar en mayor o menor medida, ¿hasta qué punto nos moviliza? Y listo, porque claro, Chechenia es un contexto demasiado lejano para nosotros y pueden haber espíritus que se movilicen hasta allá. O sea, no estoy diciendo que no es posible, sino que
mínimamente nos moviliza para esa conciencia que hay que tener en nuestro entorno y las diferentes sutiles situaciones que terminan también excluyendo o generando esa violencia, exclusión, xenofobia, aunque no xenofobia, homofobia alrededor de la comunidad LGBT. Es decir, puede que sea un contexto y extrema violencia, cosas aparentemente muy lejanas, pero pienso que si realmente el cine es útil en esas reflexiones e invitaciones políticas, es poderlo traer realmente a nuestro contexto, a nuestra cercanía, y no dejarlo simplemente como la obra, qué bonito, lo intelectual, el riesgo de un director, el riesgo que sufrieron los personajes para contar esta historia. Más allá de eso anecdótico, es realmente hasta qué punto el cine nos moviliza, nos hace conscientes de ese entorno y moviliza, o sea, nos lleva a tomar algún tipo de acción. Entonces, dejo micrófonos abiertos. Les recuerdo que si la reunión se cuelga, se termina el tiempo, nos volvemos a conectar al mismo link. Y pues nada, abro micrófonos, los escucho. ¿Cómo nos fue con el documental? ¿Quién quiere participar? Ana, levantó la mano digital. Ah, no, esa es la análoga. Oh, pues, se está contaminando mucho a mí. Bueno, buenas noches. Primero, pues, estoy muy contenta que retomemos el Cine Club hoy en el 2022. Y bueno, no, la verdad, me lo vi ayer a las 10:30 de la noche, entonces terminé casi a las 12:30 de la noche, no sé ni cómo me dormí. Muy impactada, la verdad, y hablaba ahora aquí con las chicas, primero porque yo decía, pucha, pues, si uno está haciendo nada por la humanidad, esta gente, pues David y Olga, bueno, no sé, qué coraje, qué espíritu, arriesgar su vida, o sea, se les veía ese amor pues así fuera por una sola persona, bueno, de verdad que lo que tú dices, Andrés, que trascienda más allá, porque obviamente es algo demasiado fuerte, lo que decías ahorita, lo discutíamos, lo hablamos ahorita de, pues es que esto es ya, o sea, esto es, o sea, hace 3 años, esto es increíble, como que pasen y me encantó lo que tú decías, esas escenas muy fuertes, pues no explícitas como desde lo amarillesco, pero obviamente demostrar, marica, cómo mataban a la gente. Pues uno que sacaron de un carro y la escena donde le va a estripar una piedra en la cabeza, como los golpes a otro chico, bueno, de verdad cómo combinaron eso y con esos primeros planos, por ejemplo, ese rostro de David que me impactó como al principio como tan esperanzado y al final como con tanta derrota, por así decirlo, como de, pues seguimos en la lucha, pero cada vez es más difícil, ¿cierto? O sea, como de esos ojos que yo no sé ese tipo ni cómo no lloraba, o sea, que uno decía, él mismo no permitía, yo me imagino como ni quebrarse, porque yo me imagino que él podía pensar, pues es que si yo me quiebro, estos otros pelados, pues imagínense, tuvieron pues ahí intento de suicidio delante de todo el mundo. Entonces, pues desde la película me encantó, lo del efecto especial al final, o sea, de pronto yo sí no alcancé a Andrés a identificar dónde habían cambios, o sea, al principio cuando dijeron eso, yo después decía, pero ¿cómo así? Yo no veo ningún rostro, o sea, no lo relacioné en mi ignorancia como de que era una modificación, pues, como desde la tecnología. Ya cuando se revela ese rostro, eso me pareció, wow, pues, por lo que tú dices, se veía un tipo como con unas acciones hasta medio latinas, y aparece el ruso, pues, detrás de eso, y el efecto, y de verdad como uno dice, bueno, ¿cómo uno eso lo puede traer acá? Y uno lo ve todavía hoy que vas a un centro comercial y que ya ves muchos más hombres agarrados de la mano o realmente besándose y todavía tú ves como la gente, incluso yo cuando veo eso observo cómo los observan en el entorno. Y entonces tú ves quienes están comentando, tú ves quienes los ves, tú ves cómo a ver cómo se van a acercar y al final eso es discriminación, pues al final eso es violentarles como su emoción, porque yo digo, pues, pucha, qué tan, pues, muy tesos que son capaces de salir a hacerlo
pero uno no sabe en realidad qué están sintiendo, ¿cierto? Si hay una libertad absoluta de no me importa o si hay una rebeldía de vamos a hacerlo así, así sea duro en su interior. Entonces pienso que lo que te decías me parece muy importante, hasta dónde esto a uno lo atraviesa y que no se quede pues como más en una lista. Me encantó, la verdad, y como dijiste también, me sentí como muy ignorante de desconocer todas esas cosas que estén pasando ahorita en este siglo XXI, pues hace un año, 2 años atrás. Súper, Ana, mil gracias. Sí, creo que recoges esas sensaciones, ese sentimiento alrededor de lo que nos ofrece el documental. Luz Dari, levantaste la mano. Sí, hola. Bueno, el documental me gustó mucho y me pareció pues muy bueno también que nos lo diste a conocer, Andrés, porque aunque estuvo nominado, todo, yo no, realmente no lo conocía. La situación, pues uno sabe como lo que sucede en muchos países, en Colombia también, los cambios de un gobierno y cómo cambian las políticas pues de acuerdo y los pensamientos de acuerdo a cada gobernante. Destaco pues varios puntos. El papel de la familia, que de un momento a otro verse involucrados, de tener que cambiar todo, o sea, como por apoyar a un hijo, que sería lo más normal, también se ven envueltos ellos a cambiar todo. Lo que Andrés decía ahorita, en la que dejó al esposo, en los niños cambiar de colegio, todo, como esa situación por una cosa que uno no está de acuerdo y que se debería aceptar, cómo cambia la situación de todo un entorno. Entonces eso me llamó la atención porque es que a nosotros, digamos que no nos ha tocado, pero a cuánta gente por la violencia, por, por muchas circunstancias, de un momento a otro le cambia todo. Entonces el papel de la familia en ese caso. Eh, la joven que huyó, la joven que tuvieron ahí 6 meses y después huyó. Cuando a ella la tenían ahí, ella decía, pero es que tráigame como para leer, como para hacer alguna cosa. Yo aquí me estoy volviendo loca. Entonces yo decía, ¿cómo será también con esa trata de blancas? Porque es que ella sabía entre comillas, pero también lo podría dudar, que estaba ahí por una situación de género y todo, pero también podría decir, aquí pues me van a llevar a otro medio a prostituir o diferentes cosas, ¿cierto? O como también muchas mujeres son engañadas en estas situaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se realizó la filmación? Porque también para mí me parece que es una lucha muy grande, cómo enfrentarse a un medio político, a un medio tan duro. Entonces, ¿cómo hacer esa filmación? Y también corriendo el riesgo, porque no sabían en qué momento los estaban siguiendo, si los seguían o no, si sabían dónde estaban, si sabían qué estaban haciendo. Ellos también sabían de los que filmaban y los líderes, ¿cierto? Como que de pronto se vieran involucrados directamente o que a ellos también los cogieran. Entonces, pues me pareció muy buena la película, muy bien realizada, como esa zozobra de cada uno, eso tener que ir a otro país, enfrentarse a otras situaciones. Entonces la película sí me gustó mucho. Muchas gracias. Súper, Luz Dari. Sí, lo que planteas es cierto. En cuanto a la filmación, pues yo no sé de mi paranoia constante o exceso de películas policíacas. Lo obvio es como que, marica, se les va a infiltrar a alguien, se va a hacer pasar por homosexual que necesita ayuda y va a terminar en esa casa. O sea, para mí eso es lo más obvio y bueno, me estuvo en suspenso como esa idea, creo que toda la película.
Pero quería resaltar, por ejemplo, esas cámaras que están como en un maletín, yo no sé dónde la tenían escondida, que eran unos encuadres muy raros, pero era por ese movimiento, cámaras escondidas, lo que tú estabas diciendo. Claro, hay momentos de esa filmación que deben ser muy tensionantes. Uh, no tanto cuando estaban en Rusia entrevistando a David o a Olga, sino cuando iban a la casa, cuando salían por ahí a la calle a hacer esos seguimientos, eso tenía que ser muy angustiante. Ese tipo de filmaciones, alto estrés, o sea, hay que tener sangre fría como documentalista para poder, pues nada, abarcar todo eso. O sea, Y Andrés, otra cosa que también, los viajes. O sea, mire la angustia, que inclusive yo pienso que uno viajando hasta que no llegue al sitio, hasta que no se baje, hasta que no, como que no atraviese ya en el otro sitio, uno no está todavía tranquilo. Entonces eso estar en el avión, hay que me llamen, que no arranca, que no, eso me pareció también como que tan, me van a tan, parar al otro lado, que el sí, pasaporte. Esa eh, chica cuando iba con ese grupo y le iban a poner problema, eso es tenso. Y, o sea, nada ficción. O sea, lo teso es saber que es un drama real. Es muy potente eso. Luz Mary, levantaste la mano. Bueno, Andrés, gracias por traernos tremendo documental. Yo quedé impresionada. Obviamente una historia aterradora. Eh, es muy difícil entender, comprender que eso esté sucediendo hoy, porque pues el documental tiene fecha 2020, ¿no? Por lo menos el lanzamiento lo hacen nada más en plena pandemia. Yo no tengo pues claro cuánto tiempo hayan durado ellos eh, produciendo, recogiendo ese material. No, no tengo esa información, pero debió haber sido mucho tiempo. Y por supuesto, me pareció una producción muy fuerte, muy potente, muy impresionante. Ese asunto de las cámaras ocultas genera un hijo de puta tensión todo el tiempo que uno, obviamente uno hace fuerza, pues no solamente por las víctimas que nos relataban luego de intentos frustrados de sacarlas o de rescatarlas, sino también pues los mismos documentalistas, las mismas personas que están allí al frente, los activistas y los mismos productores, el mismo director, uno no sabe eso cómo va a terminar, ¿cierto? Bueno, yo quedé impresionada, impresionadísima, no solo por las torturas, yo decía, pues para mí es muy difícil ver cualquier producción cinematográfica o escenas que muestren la tortura. Para mí es muy difícil yo continuar viendo. Por fortuna aquí dentro de eso tan putamente doloroso, la violación a un hombre, por ejemplo, por ellos mismos, esa manera de golpear, lo que ellos relataban. No, Andrés, impresionante. Y por supuesto, me preguntaba mucho yo y yo pues pensaba en mis amigos, amigos y amigas con esa condición homosexual, las tuve todo el tiempo conmigo. O sea, yo me preguntaba, mm, esta, para no mencionar nombres, aunque pues puede ser un Alberto, un Felipe, un cualquiera, conocerá esta película. ¿Qué sentirá él o ella de ver esta película? Y mejor dicho, los tuve conmigo todo el tiempo porque es gente que yo quiero muchísimo, ¿cierto? Entonces, y decía yo, ay, a mí me gustaría muchísimo